Es considerado uno de los hombres más justos que pisaron la tierra. Perdió sus bienes, su familia y su salud de la noche a la mañana. Se atrevió a cuestionar la justicia divina en medio del dolor. Su nombre es Job, el hombre cuya fe y perseverancia siguen inspirando a generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden desgracias a personas que parecen justas y bondadosas? La historia de Job, una figura de la antigüedad, te invita a reflexionar sobre la fe, la resistencia y la búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre. Es un relato que, pese a los siglos transcurridos, sigue ofreciendo pistas para nuestras luchas cotidianas. Aquí hallarás un retrato distinto de Job, un hombre que lo tenía todo y lo perdió, y que enfrentó su dolor sin renunciar a preguntarse dónde estaba la justicia divina. Prepárate para un encuentro con preguntas incómodas, posibles respuestas y la posibilidad de que el sufrimiento no siempre sea un signo de culpa o castigo. Job vivía en una región llamada Uz y era inmensamente próspero. Su familia numerosa y la cantidad de ganado que poseía lo convertían en un hombre célebre en todo el Oriente. Sin embargo, lo más llamativo no eran sus bienes, sino la rectitud de su carácter. Job buscaba la integridad en su conducta y cultivaba una comunión constante con Dios. Para él, la vida moral y la fe firme no eran un adorno social, sino un centro de gravedad que lo guiaba. Celebraba rituales para sus hijos, rogando que si alguno cometía un error, Dios lo perdonara. Quería prevenir incluso los pecados que pudieran haberse gestado en el secreto del corazón. Un día, según el relato bíblico, hubo una asamblea en el cielo, donde los ángeles se presentaron ante el Creador. Entre ellos apareció un acusador llamado Satanás, cuya tarea parecía consistir en observar la conducta humana y señalar sus flaquezas. En ese extraño diálogo, Dios resaltó la virtud de Job, describiéndolo como alguien justo y temeroso de Dios. Pero el acusador alegó que la piedad de Job se debía solo a sus bendiciones materiales. Sostuvo que, si el sufrimiento se abatía sobre él, terminaría blasfemando. Entonces comenzó una prueba cósmica. Dios permitió que Job fuera atacado, con la única restricción de no quitarle la vida. Lo que siguió fue devastador. Job recibió noticias terribles una tras otra: saqueadores que robaron sus bueyes y asnos, un fuego del cielo que consumió a sus ovejas, más ladrones que se llevaron sus camellos y finalmente un viento huracanado que derrumbó la casa donde sus hijos festejaban, causando su muerte. En cuestión de horas, Job pasó de ser un potentado con familia a un hombre solitario y casi en bancarrota emocional. Rasgó sus ropas en señal de duelo y se afeitó la cabeza, manifestando dolor profundo. Sin embargo, no culpó a Dios. Se arrodilló y exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». No había ira ni reclamos en ese momento, solo la aceptación de un hombre que se reconocía pequeño ante un mundo impredecible. Pero los golpes no terminaron allí. Una vez más, el acusador se presentó en la corte celestial y Dios mencionó la entereza de Job. El acusador replicó que si se atentaba contra la salud de Job, su reacción sería distinta. Dios permitió una nueva prueba. Job fue afligido con llagas dolorosas de la cabeza a los pies. En su agonía, buscó alivio rascándose con trozos de vasija rota. Al ver su desgracia, su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero él se negó, llamándola necia. ¿Cómo, en medio de lo que describía como un infierno en vida, podía seguir aferrado a una fe que parecía no protegerlo de nada? En paralelo con los sucesos en la tierra, el texto describe los acontecimientos celestiales como detonantes de la desgracia de Job. Pero el hombre ignoraba esa conversación en el cielo.
no sabía que se había convertido en el protagonista de una prueba cuasi metafísica sobre la condición humana. Por eso clamaba y no hallaba respuesta. Entonces aparecieron tres amigos suyos, Elifaz, Bildad y Zofar, personajes que representan una visión tradicional de la justicia divina. Se quedaron con Job en silencio durante 7 días, mostrándole respeto. Sin embargo, cuando hablaron, su discurso fue duro. Sostenían que el sufrimiento de Job debía ser resultado de alguna culpa. Para ellos, era inconcebible que alguien recto padeciera semejante calamidad sin haber un pecado oculto. La lógica de sus amigos bebía de una creencia antigua. Dios bendice a los justos con prosperidad y castiga a los malos con desgracias. Por tanto, si Job sufría, debía de haber hecho algo reprobable. Elifaz suplicaba que Job recordara cuántas veces él mismo había aconsejado a otros a confiar en la justicia de Dios. ¿Por qué ahora dudaba? Bildad insistía en la idea de que los hijos de Job pudieron haber merecido la muerte. Zofar lo exhortaba a limpiar su vida, dando a entender que detrás de tanto dolor debía haber algún secreto vergonzoso. Pero Job, cansado, replicó que no encontraba en su conciencia razones para tal punición. La idea de una justicia automática le parecía reduccionista y cruel. Si él hubiera sido culpable de crímenes, lo admitiría, pero su corazón no le mostraba motivos. Afligido, Job llegó a maldecir el día de su nacimiento. Deseaba no haber visto jamás la luz. Reclamaba que, si la vida era un tormento, habría sido preferible no nacer. Pasó del desconcierto al enojo. Exclamaba que, aunque buscara a Dios para explicarle su caso, no lo encontraba. Se sentía abandonado. ¿Por qué Dios no se manifestaba? ¿Por qué el Eterno le exigía tanto? Fue en ese clima que Job lanzó la pregunta esencial. ¿No hay nadie que pueda interceder entre Dios y yo? Dejó entrever la nostalgia de un mediador, un redentor que diera la cara por él ante la injusticia que lo acosaba. La tensión dramática crecía porque el lector, al conocer la apuesta celestial, sabía que Job no estaba recibiendo castigo por sus pecados, sino siendo probado. Pero el propio Job no tenía esa información. Sentía que algo escapaba a su entendimiento y exigía una audiencia con Dios. Incluso barajaba la idea de que, si todo se limitaba a la lógica humana, era imposible conciliar la idea de un Dios bueno con su sufrimiento inmerecido. Sus amigos persistían en culparlo. Él contragolpeaba, acusándolos de pésimos consoladores y de ser, incluso, médicos inútiles. Un cuarto personaje, Elihu, entra en escena para reprender tanto a Job como a los tres amigos. Consideraba que Job se excedía en reclamar y que sus amigos no eran lo bastante sabios al juzgarlo. Pero la intervención más impactante es la de Dios mismo, quien al fin irrumpe en la historia. Lo hace en medio de un torbellino, no para dar explicaciones lógicas, sino para confrontar la soberbia humana. Le pregunta a Job dónde estaba cuando se fundaron los cimientos de la tierra, o si alguna vez controló los límites del mar. Llama la atención sobre el orden natural y sobre criaturas imponentes como el hipopótamo o el cocodrilo. El mensaje es elocuente. El universo es mucho más complejo de lo que Job imagina, y la mente humana no puede abarcar los designios divinos. Job se siente diminuto ante ese discurso. Reconoce que habló de cosas demasiado grandes para su entendimiento. Se retracta de sus palabras precipitadas y asume su limitación. Descubre que la genuina respuesta no pasa por cuestionar la justicia divina desde la óptica de la retribución inmediata, sino por confiar en un propósito que trasciende lo que se ve. Paradójicamente, Dios no se lo explica todo. No le cuenta la conversación con Satanás, ni justifica al detalle su sufrimiento, pero la reaparición de la voz divina, el reencuentro con la presencia,
restaura el sentido de Job. En el epílogo, recobra su fortuna, recibe nueva familia y recupera la salud. Sin embargo, el texto deja un vacío. Nadie le revela la apuesta cósmica. Eso insinúa que a veces la respuesta no llega a nuestra mente, sino a nuestro corazón, en forma de encuentro con lo trascendente. La lectura judía de Job se centraba en la justicia que debía verse en esta vida, pues las concepciones sobre el más allá eran vagas. La noción de un premio o castigo eterno no era tan explícita en tiempos del Antiguo Testamento. Por eso, se esperaba que si alguien sufría, era señal de alguna ofensa. En cambio, los cristianos, a partir de su visión de la vida eterna y de la resurrección, reinterpretan la historia de Job como un anticipo del gran drama del sufrimiento injusto, ejemplificado supremamente en la crucifixión de Jesús. Así como Job clamó sin entender, Jesús en la cruz exclamó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», sin tener una explicación inmediata. Y del mismo modo, la fe cristiana plantea que la respuesta total al sufrimiento se verá a la luz de la eternidad, no necesariamente en el breve lapso de la vida terrenal. El dolor de Job fue físico, social y espiritual. Llagas repulsivas cubrían su cuerpo. Se convirtió en un marginado al que todos evitaban. Los jóvenes se burlaban de él. Su riqueza se disolvió. Su propio círculo íntimo lo juzgaba. Lo peor era la sensación de vacío ante el silencio divino. Sintió que Dios se había vuelto distante y frío. Sin embargo, persistió en su búsqueda, implorando una audiencia. Cuando al fin la obtuvo, no consiguió una justificación paso a paso, sino una revelación sobre la grandeza y el misterio de la creación. Y eso le bastó para aceptar que había cosas más allá de su lógica. El libro de Job sugiere que la fe es un camino lleno de interrogantes. Job nos muestra cómo la honestidad ante el dolor no es incompatible con la devoción. Uno puede cuestionar y aún así seguir confiando. Además, nos enseña que las suposiciones simplistas, como creer que todo sufrimiento es castigo por pecados, no siempre reflejan la realidad. A veces, las pruebas forman parte de un ámbito que trasciende nuestra comprensión. Incluso cuando las respuestas no emergen con claridad, la experiencia de Job nos impulsa a persistir, a clamar y a esperar un contacto con lo divino que cambie nuestra perspectiva. En la cosmovisión cristiana, la historia de Job prefigura esa paradoja del sufrimiento del inocente. Cristo, el Hijo de Dios, también fue humillado, pasó por el suplicio y gritó en la cruz sin obtener una respuesta inmediata. Pero, según la teología cristiana, la resurrección rompió el silencio, manifestando que la última palabra no la tiene el dolor, sino la victoria de la vida. Así, Job y su final restaurado simbolizan la idea de que, al final, Dios hace nuevas las cosas, aunque el proceso no sea claro ni rápido. Para la psicología actual, el libro de Job puede verse como una invitación a la resiliencia. Ante catástrofes personales, las personas buscan sentido. Job se aferró a su integridad. No dejó que el resentimiento o la desesperanza lo definieran, aunque experimentara confusión. Sus debates con los amigos reflejan la necesidad humana de entender lo que nos pasa. Ellos ofrecían explicaciones moralistas. Job pedía una explicación más profunda. Al final, la revelación del Creador le mostró la vastedad del cosmos y lo pequeño de su perspectiva. Por extraño que parezca, reconocerse limitado le brindó paz. Hoy, muchos buscan respuestas a tragedias que no parecen tener justificación. La historia de Job ilumina que a veces el consuelo no viene de una respuesta concreta, sino de un encuentro con algo trascendental, con Dios, la fe o un propósito que nos supera. No es un llamado a la resignación ciega, sino a entender que la vida es más compleja que la ecuación buenas acciones, lequen recompensas.
malas acciones, Neki, castigos. El universo tiene capas que ni la razón más brillante puede desentrañar del todo. La historia también cuestiona la actitud de quienes se erigen en jueces de los sufrimientos ajenos. Aquellos amigos, seguros de su doctrina, terminaron reprendidos por Dios al final del relato. Pensaban tener la verdad, pero sus palabras resultaron más dañinas que la lepra de Job. Hoy sucede algo similar cuando personas, con argumentos simplistas, aseguran que tal desgracia sucede por falta de fe o por errores ocultos. Job desmonta esa visión infantil y nos insta a la compasión genuina. A veces, el silencio respetuoso y la empatía sincera son más valiosos que un discurso moralizador. Tras su prueba, Job recibió doble retribución: un rebaño mayor, más hijos y una nueva vida en paz. Sin embargo, el relato no es solo sobre bienes recuperados. El verdadero regalo fue la experiencia directa de la presencia divina, que llenó el vacío y justificó su confianza. Y desde una óptica cristiana, su deseo de un redentor se cumple en Cristo, quien, según la doctrina, se convierte en el mediador que Job anhelaba. Si piensas en la amplitud de esta historia, puedes ver que engloba la tradición judía, la cristiana, e incluso un mensaje universal sobre la condición humana. ¿Y qué significado tiene hoy? En un mundo lleno de incertidumbre, la historia de Job nos enseña a no apresurarnos con conclusiones. El sufrimiento puede ser una prueba, un misterio, o un terreno donde la fe se pone a prueba y al mismo tiempo se robustece. El verdadero enemigo de Job no fue Dios, sino la desesperanza y la tentación de rendirse. El verdadero enemigo, para muchos de nosotros, es creer que nada tiene sentido y que la adversidad es la última palabra. La historia sugiere que hay un horizonte más amplio, aunque no siempre lo veamos. Si este relato te ha llamado la atención, considera la posibilidad de profundizar en él. Existen comentarios teológicos, estudios filosóficos y análisis psicológicos sobre Job que ofrecen múltiples enfoques. Cada uno abre nuevas preguntas. ¿Es la fe un salto al vacío? ¿Hay consuelo en la incertidumbre? ¿Podemos hallar belleza en la humildad de no entenderlo todo? Quizás te sientas identificado con la confusión de Job, o con la de su esposa que se hartó del dolor, o incluso con la de los amigos que con buenas intenciones usaron argumentos equivocados. En cualquier caso, la moraleja es clara. El verdadero consuelo surge al reconocer la presencia divina y nuestra limitada visión. Para seguir explorando historias como esta y extrayendo enseñanzas que transformen tu vida, te invito a unirte a este canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas reflexiones. Al darle like y compartir este contenido, ayudas a que otros también se adentren en estas lecturas que, aunque antiguas, mantienen su poder de interpelar el corazón humano. ¿Te apetece seguir descubriendo misterios, encontrar inspiración y renovar tu perspectiva sobre la realidad? Entonces, quédate cerca. Cada nuevo video es una oportunidad de crecer en entendimiento y empatía. La historia de Job se cierra con su prosperidad restaurada, pero la tuya aún se está escribiendo. ¿Te animas a aprender de él, a no temer las preguntas, a buscar esa voz divina que a veces irrumpe en medio de la tormenta? Tal vez, igual que Job, encuentres que no es necesario saberlo todo para confiar. A veces basta con un destello de sentido para seguir avanzando. Si te ha gustado esta reflexión, regálanos tu apoyo. Compártela con aquellos que necesitan un rayo de esperanza y déjanos saber en los comentarios qué te ha conmovido más. Juntos, sigamos buscando la sabiduría que nos ayude a navegar el mar de la existencia. Nos vemos pronto en el próximo video.